Estamos hablando de un fármaco potente, ¿sí? Estamos hablando de un fármaco que puede producir gran ayuda en varios pacientes autoinmunes o inmunológicos, pero también puede causar gran efecto en pacientes, por ejemplo, infectados. Entonces estamos hablando de un medicamento que puede beneficiar o puede complicar la vida de un paciente rápido. Bueno, como dije, puede mejorar la respuesta inflamatoria, también la respuesta inmunológica. Son cosas distintas, ¿sí? Son cosas distintas, ya aclaramos eso. Bueno, la administración preferible, como les mencioné, suele ser la oral. En algunos casos puede ser intramuscular o intravenosa, principalmente cuando hablamos de enfermedades reumáticas, reumatológicas. Ustedes saben que una de las enfermedades más frecuentes autoinmunes, tanto en el hombre como en la mujer, es la artritis reumatoidea, ¿verdad? En el cual los cartílagos se destruyen y se va produciendo fusión entre los huesos, ¿verdad? Entonces en algún momento, si es la rodilla, por ejemplo, se va a fusionar y ya no se va a poder articular. Bueno, aparte produce deformaciones, una rodilla inflamada, deformada, produce limitación a la actividad. Bueno, la intramuscular no es muy recomendable, más bien se usa para crisis de gota, brotes de artritis reumatoidea, como le estaba mencionando, una enfermedad autoinmune que ataca la superficie articular, y usamos glucocorticoides de larga duración de alta potencia como la dexametasona. Bueno, también podemos usar bolos intravenosos. Bolos son grandes dosis en un corto periodo de tiempo, ¿verdad? Generalmente los bolos son de dexa, beta o metilprednisolona, ¿verdad? Como complicaciones del lupus eritematoso sistémico, vasculitis, por ejemplo, ¿verdad? La nefritis lúpica, la encefalitis lúpica. Son cuadros graves. Entonces, en esos cuadros graves solemos usar bolos. Eso hace cualquier médico, no hace falta que sean reumatólogos para que hagan eso. ¿Eh? Y intraarticular. Esta vía normalmente se reserva para los especialistas, sí, en el área articular, que son los traumatólogos, ¿verdad? ¿Por qué digo eso? Hace poco tuvimos un caso llamativo, ¿verdad? Era un joven, 25 años aproximadamente, imagínense 25 años. ¿Qué le pasó? Era estibador, el muchacho alzaba cosas pesadas, y en el proceso de eso hizo una luxación lumbar, ¿verdad? Y hizo una hernia de disco. Se fue junto a un colega, por supuesto no era traumatólogo. ¿Y qué era? Y era un médico, ¿verdad? Que terminó la facultad y estaba ejerciendo consultorio privado hacia Santa Rita. Bueno, se va junto a él y le administra corticoide intraarticular, pero en la columna. Imagínense en la columna. Normalmente esto se pone pero en el tobillo, en la rodilla, ¿verdad? Máximo en la cadera, pero nunca se oyó colocar en la columna vertebral, ¿verdad? Bueno, por supuesto, este muchacho cobró mucho dinero por eso. Yo creo que el objetivo era más quitarle dinero al pobre paciente. Y en ese proceso de administrar en realidad intramedularmente, ¿verdad? El corticosteroide no hizo buena asepsia de la parte de la piel e introdujo un germen en la columna, ¿verdad? Cuando el paciente vino junto a nosotros, porque imagínense, eso se llama espondilodicitis, ¿verdad? Infección de la columna y de la arquitectura que envuelve a la columna vertebral. Una enfermedad gravísima porque el paciente dejó de caminar. No es cualquier cosa lo que le pasó, ¿verdad? Sentía sus dolores, tuvo fiebre y después paró del movimiento de ambos miembros inferiores. Se fue a un consultorio privado acá en Ciudad del Este y le dice: tenemos que internarte. Es grave lo que tenés, la columna se empezó a deformar y
más o menos necesita entre 45 a 60 días de antibiótico. Mucho tiempo, ¿verdad? Imagínense un día en el sanatorio privado, ¿cuánto cuesta? Entre 3 a 5 millones de guaraníes. Internación, no medicamento. Si van a usar medicamento va por los 15, 20 millones por día. Entonces 60 por 20 millones van a vender su alma y todo, ¿verdad? Entonces se fue a un hospital público y pudimos internarle y se quedó internado 45 días. Recuperó el movimiento y recuperó toda la funcionalidad vertebral, ¿verdad? Pero imagínense cómo ustedes como médicos están preparados para ayudarle al paciente y no para perjudicarle, ¿verdad? Porque estas cosas no están descritas, ¿verdad? Bueno, acá tenemos una comparación en donde nos pone varios puntos, como la actividad glucocorticoide, se refiere a la actividad sobre la glucosa, sobre el metabolismo proteico, sobre la inmunidad. Mineralocorticoide, que es aldosterona barra absorción de agua y sodio, ¿verdad? Y la actividad antiinflamatoria, ¿verdad? ¿Qué potencia tiene? Por otro punto, la dosis por día que podemos llegar a alcanzar comparativamente, ¿verdad? Por ejemplo, prednisona entre 5 a 60 es lo mismo que dar 0,6 a 7,2 de betametasona. Muy poca dosis es igual a 60 de prednisona. Quiere decir que este es mucho más potente que la prednisona. Con muy poca dosis conseguimos el mismo efecto que 60 miligramos de prednisona. Entonces nos compara las potencias. Bueno, también la semivida plasmática, que vemos que las que tienen más largas son estas, ¿verdad? La dexa, la betametasona, que son de periodos de larga duración. Bueno, acá también tenemos la potencia antiinflamatoria, que ya mencionamos, cortisol, que es nuestro fármaco base, tiene 1, ¿verdad? Su duración es corta. Por ejemplo, la prednisona tiene actividad antiinflamatoria 4 en comparación con 1 de cortisol, y la retención de sodio es de 0,8. Fíjense que prednisona retiene agua y sodio, o sea, puede hipertensarle a nuestro paciente. Sin embargo, triamcinolona beta y dexa ya no tienen actividad mineralocorticoide, o sea, no tiene por qué influir sobre el mecanismo o el metabolismo del sodio como del agua, o sea, no tiene implicancia sobre la hipertensión arterial. Bueno, ¿cuáles son los efectos adversos? ¿Se recuerdan que dijimos que son muy buenos fármacos para la inmunidad, son muy buenos fármacos para la inflamación? Pero ¿qué efectos voy a pagar? ¿Qué le tengo que advertir al paciente que le va a ocurrir? Estos fármacos se venden libremente. ¿Uno se puede comprar ahí enfrente ahora? Sí se puede. Libre venta, ¿verdad? Esto tendría que estar prohibido. Tenemos muchísimos casos de pacientes que se complicaron con esto. Se fueron a endocarditis infecciosa por corticoides, ¿verdad? Bueno, por la administración prolongada, dosis elevadas, la mayoría de las dosis son dependientes, y tenemos que esta dosis elevada conseguimos con 7,5 a 10 miligramos por día por más de una semana con prednisona, por ejemplo. Acá nos pone prednisona de ejemplo. Bueno, ¿qué efectos vamos a conseguir? Directos, supresión. Lo primero que vamos a conseguir es suprimir el control fisiológico neuroadrenal, ¿verdad? O hipotálamo hipofisario adrenal, como quieran mencionarlo, ¿verdad? Entonces vamos a perder ese control fisiológico, que es algo que se viene a continuación, síndrome de Cushing, ¿verdad? Síndrome de Cushing. ¿Y qué es lo malo del síndrome de Cushing? ¿Qué tiene de malo? Vamos a ver cuáles son los componentes que involucran a un Cushing. En este caso se llama Cushing farmacológico o Cushing medicamentoso. ¿Por qué? Por el tratamiento sustitutivo farmacológico del cortisol. Bueno, también por contraindicación en su administración puede ser inmunodepresión, trastornos gastrointestinales o infecciones. Lo que dijimos, estas son las contraindicaciones.
¿A quienes no le van a administrar corticoides? A los pacientes que están deprimidos inmunológicamente y que no quieren inmunodeprimirle más. Por ejemplo, los oncológicos, ¿verdad? Las leucemias, los linfomas, ¿verdad? Pacientes VIH, SIDA, no tenemos por qué inmunodeprimirle a no ser que tenga una indicación. ¿Cuál podría ser una indicación? Tumor cerebral, por ejemplo. Ahí sí, ¿verdad? Si tiene alguna lesión o antecedente de hemorragia digestiva alta, ¿verdad? Alta. ¿Por qué digo alta y no baja? Porque se recuerdan que las prostaglandinas actuaban a nivel gástrico, no a nivel rectal, ¿verdad? Ni a nivel colónico. Entonces, trastornos gastrointestinales altos. ¿Saben cuál es la diferencia entre alto y bajo? ¿Cuál es el punto de corte? ¿Cuál es? Para que yo diga tracto gastrointestinal alto y bajo. Un ángulo, ¿no? Ángulo de Treis. Ángulo de Treis. ¿Vos sabías? ¿No? ¿Saben dónde está el ángulo de Treis? Anatomía. ¿Dónde? Muy bien. Cuando se une el yeyuno con el duodeno. A partir de ahí, hacia arriba es tracto superior y hacia abajo es tracto inferior. Principalmente cuando nos referimos a las hemorragias digestivas. Pero en este punto en específico es gástrico, porque los corticoides también influyen sobre las prostaglandinas y son mucho más potentes gastrolesivos que los AINES. Así que este es más peligroso para el estómago, ¿verdad? Y las infecciones, que era el caso que les puse de ejemplo, el primero, era una infección versus una autoinmunidad. No sabíamos cuál era, porque si nos equivocábamos, el paciente iba a morirse, ¿verdad? Bueno, ¿cómo conseguimos la supresión del eje hipotálamo hipofisario adrenal? Bueno, nos dice que por lo menos tenemos que administrar 30 miligramos de hidrocortisona día, 0,75 de dexa o 7,5 de prednisona ya es suficiente para bloquear el eje hipotálamo hipofisario adrenal. Bueno, acá nos dice, esto es totalmente aparte, más de 6 meses de tratamiento, imagínense 6 meses. Nosotros tenemos muchos pacientes, justamente ahora el que tiene cara de luna llena, pero de lejos se nota que así es su cara. Tiene un tratamiento de más o menos 3 meses, no más. Y la clínica es típica, ¿verdad? Imagínense 6 meses de tratamiento. Bueno, esto es muy importante para el examen, ¿verdad? Si ustedes inician tratamiento con 7,5 de prednisona y suspenden antes de las 2 semanas, no hay ningún problema. No van a producir ningún bloqueo permanente del sistema de control neurofisiológico. O sea, yo puedo dar corticosteroides altas dosis hasta 2 semanas y luego suspender y no va a pasar nada. Sí. A partir de las 2 semanas ya tengo un bloqueo totalmente asegurado. O sea, mi punto de corte es 2 semanas. Si yo trato a un paciente, por ejemplo, por una bronquitis, le puedo dar un corticoide, pero voy a tratar de que entienda que suspenda antes de las 2 semanas. Normalmente se da de 3 a 5 días nomás luego. Si superan eso es porque hay algo más complicado. Entonces traten de manejar estos fármacos bien a corto plazo, ¿verdad? Ahora, si es un paciente lúpico que está activado, ahí sí no hay discusión. Se va a ir por meses. Bueno, recuerden, dice 2 a 3 semanas, pero esto es lo correcto. Menos de 2 semanas, que son 14 días. Bueno, esto es el síndrome de Cushing, ¿verdad? ¿Por qué nos ganaremos un síndrome de Cushing a partir de las 2 semanas con el tratamiento elevado con corticoides? Bueno, uno es por supresión del sistema de control y empieza a aparecer los efectos adversos de los corticosteroides, que es una obesidad,
¿Qué tipo de obesidad? Centrípeta, dice. El abdomen empieza a crecer, sin embargo los miembros, tanto superiores como inferiores, se atrofian. Entonces una obesidad más bien alrededor del abdomen. Parece ascitis, pero en realidad es grasa. ¿Verdad? Bueno, hay acné, hirsutismo, empieza a salir granos en la cara principalmente, en el dorso, en la parte del pecho y en la parte posterior de la espalda. Hirsutismo, que es un término más femenino, ¿verdad? ¿Qué significa hirsutismo? Es la masculinización de la mujer, ¿verdad? En cuanto a vello. Sale vello en lugares donde no tiene que estar. Por ejemplo, barba, bigote, pelo en el pecho, ¿verdad? En el abdomen, como un hombre. Recuerden que estas hormonas tienen cierto carácter de masculinización. También los corticosteroides muchos utilizan para los gimnasios, que son los anabólicos esteroides. Seguramente ya escuchaban hablar, ¿verdad? Sí, son anabolizantes porque aumentan la glucosa, aumentan que justamente crezcan las fibras musculares, le dan más energía para que aproveche, para que tenga más fuerza muscular y crezca más rápido el músculo. Sería como la creatina, pero esto es mucho más agresivo. Pero tiene varios efectos que va a pagar ese sujeto que consume esteroides anabólicos, ¿verdad? Esto, por ejemplo, ¿verdad? Aumento de glicemia. Ya dijimos ya, ¿verdad? ¿Por qué una persona que consume corticosteroides tiene hiperglicemia o tiene tendencia a la hiperglicemia? Uno, porque produce aumento de la gluconeogénesis, glucogenólisis, ¿verdad? Y también lo tercero y lo más importante, que disminuye la captación periférica de glucosa por el tejido circundante. No consumen, entonces lo que hacen es aumentar la glicemia plasmática. Un diabético tipo 1 o tipo 2, ¿le indicaríamos correctamente un corticosteroide? No, porque va a aumentar su glicemia y se va a complicar nuestra diabetes. Entonces es un fármaco que se lleva muy mal con la diabetes. Bueno, también aumenta la tensión arterial. ¿Por qué mecanismo? Aldosterona, ¿verdad? La mayoría de ellos tienen injerencia sobre el sistema mineralocorticoide. También puede producir miopatías. ¿Qué es miopatía? Enfermedades musculares, ¿verdad? Produce consumo del músculo, debilidad muscular y cierta rhabdomiólisis periférica, principalmente de miembros superiores e inferiores. Pero si ponemos en comparación entre el superior y el inferior, el que más degrada son los miembros superiores. Produce mucha debilidad de miembros superiores. Y estrías cutáneas. Estas estrías no son cualquier tipo de estrías. Ustedes saben que las estrías se producen generalmente por distensión de la piel. Por ejemplo, se embarazan, ¿verdad? El abdomen adquiere una dimensión enorme y después vuelve a la normalidad. Esas son estrías, digamos, atróficas por distensión. O son muy obesos y de repente hacen dieta y se quedan todas las estrías. Estas estrías son violáceas, son violetas y de lejos se ve, ¿verdad? También algo muy importante, osteoporosis. Produce degradación del hueso, produce consumo del hueso. Osteolisis. Aumenta el calcio plasmático. Y finalmente deterioro de toda la arquitectura ósea. Más propensión a fracturas. O sea, los pacientes ancianos, mujeres posmenopáusicas, cuidado con los corticoides. También tiene tendencia a producir catarata, que es la opacificación de qué estructura del ojo. La catarata. ¿De qué? ¿Ve? Bueno, enfrente que tenemos la córnea. Después, retina está atrás, iris, cristalino, tumor vítreo, moracoso,
¿De qué estructura se opacifica? Se opacifica el cristalino, ¿verdad? Que actúa como un lente ahí, ¿verdad? Bueno, entonces también tienen gran posibilidad de desarrollar mayor riesgo de opacificación del cristalino y quedar ciegos. Por supuesto, entonces se retira la catarata y vuelven a ver normalmente, ¿verdad? Bueno, alteraciones menstruales en la mujer y en el hombre de disfunción sexual eréctil. Se demostró que el consumo crónico produce reducción del tamaño de los testículos, ¿verdad? Disminución de la espermatogénesis. ¿Entienden? O sea, esto digo en caso de que quieran ir al gimnasio y alguien le venga a decir que se apliquen anabólicos, ¿verdad? Y necrosis ósea vascular, ¿verdad? Necrosis ósea vascular, ¿qué se entiende por esto? El hueso se necrosa, se pudre, ¿verdad? Esto ya vimos varios, ¿verdad? Y el que más se afecta, la estructura ósea más afectada es la cabeza del fémur, ¿verdad? Tuvimos un caso de un señor que quedó totalmente destruido la arquitectura del fémur. No del fémur, sino de la cabeza, ¿verdad? De la articulación coxofemoral. Sí tenía solución, pero ustedes saben que el reemplazo, la estructura de la osteosíntesis que simula esa articulación cuesta 15 millones. Gracias a 15 millones el paciente no podía volver a caminar, ¿verdad? Bueno, realmente es mucho dinero para ese paciente, ¿verdad? Bueno, inmunodepresión. 10 miligramos de prednisona al día ya es suficiente para producir inmunodepresión importante. No necesitan mucha dosis. Y las infecciones graves, por supuesto, pueden haber nuevas o reactivarse. Y acá está el problema, porque hay muchas enfermedades que se denominan oportunistas, ¿verdad? Que en algún momento ustedes adquirieron y su sistema inmune le está frenando. Acá nos pone el ejemplo de la tuberculosis, por ejemplo, ¿verdad? Tuberculosis y el herpes zóster. Existen múltiples. Hay histoplasmosis, hay coccidiomicosis, ¿verdad? Hay criptococosis. Pero las enfermedades oportunistas son más de los pacientes VIH. Bueno, ya mencionamos algunos puntos sobre la glucosa. Aumenta la gluconeogénesis hepática. Esto es importante, produce insulinoresistencia. ¿Qué entendemos por insulinoresistencia? Hay insulina, pero el receptor está dañado. O sea, los glucocorticoides producen que se dañen los receptores de la insulina y que no pueda introducir glucosa al interior de la célula. Sí. Entonces tiene más tendencia a producir diabetes tipo 2. Tipo 2. Vayan ya asociando ahí para el examen, ¿verdad? También limitan el uso sistémico. Se recuerdan que disminuía la captación periférica de la glucosa. Entonces disminuye el uso y producción pancreática de insulina. O sea, todo mal para los pacientes diabéticos o prediabéticos. Bueno, en el tracto gastrointestinal sabemos que están implicados en la producción de prostaglandinas también, porque están en la línea directa de prostanoides. Entonces va a tener más tendencia a tener una gastritis. ¿Qué entendemos por gastritis? Una inflamación generalmente superficial de la mucosa gástrica. Pero esta gastritis suele ser erosiva, o sea que se suele desprender epitelio superficial. Y puede haber sangrado, puede haber hemorragia, ¿verdad? Úlcera, pancreatitis, esteatosis hepática, que ustedes saben que es la esteatosis hepática, es la acumulación de grasa dentro de los hepatocitos. Y eso hace que se produzca una disfunción hepática. Y también ruptura de víscera hueca, que hasta ahora no vimos, pero puede ser que, ¿cómo creen que pueda ocurrir una ruptura? Por una úlcera. Se perfora. Bueno, ruptura suena como que explota, ¿verdad? Realmente perforación de víscera hueca. Bueno, y lo que estábamos diciendo sobre la osteoporosis,
que da más propensión a fracturas en pacientes ya añosos o mujeres posmenopáusicas. En pacientes adultos, inmunocompetentes, normales, fisiológicos, difícil es que tengan una osteoporosis. Pero sí tiene mecanismos como los osteoblastos, que aumentan su remodelación ósea. También, fíjense dónde se mete, aumentan la secreción de paratormona por la paratiroides. Ustedes saben que la paratormona, su función es producir la hormona paratormona para justamente aumentar el calcio plasmático. ¿Y cómo lo hace? Por degradación del hueso. ¿Verdad? Entonces produce una osteolisis para producir una calcemia elevada. Aparte de eso, aumenta la excreción urinaria de calcio, hace que se elimine más. Por lo tanto, tenemos más riesgo de litiasis o cálculos o piedras de oxalato. Disminuye la absorción intestinal de calcio. Y por último, disminuye la matriz ósea, o sea, el depósito de calcio a nivel óseo. O sea, todos los puntos donde pueda cubrir interfiere sobre el calcio, sobre el hueso, sobre la matriz ósea. Es una hormona bastante dañina a nivel óseo, ¿verdad? Bueno, sobre efectos cardiovasculares ya sabemos, retención de agua y sodio por mecanismo aldosterónico, por mineralocorticoides, aumenta el volumen sanguíneo gracias a nuestra aldosterona y también aumenta la resistencia periférica, justamente por esos mecanismos implicados como la angiotensina, ¿verdad? Entonces tienen tendencia a la vez a producir hipertensión arterial, arteriosclerosis o aterosclerosis, incrementa el colesterol y los triglicéridos, porque ustedes saben que degradan los lípidos también. Entonces en ese proceso de degradación lipídica aumenta la circulación de triglicéridos y colesterol. ¿Por cuál prefiere? Generalmente sube con mayor porcentaje los triglicéridos, ¿eh? Los triglicéridos. A nivel de la piel, atrofia dérmica, dijimos que produce unas estrías violáceas características, una alopecia más bien androgénica, tipo similar al hombre, y esta alopecia es tanto en el hombre como en la mujer. Puede llegar a producir alopecia en la mujer también, ¿no? Hipertricosis en el hombre o en la mujer, dijimos que se denominaba hirsutismo, ¿verdad? Y acné y púrpura. También, aparte, imagínense los diabéticos que tienen hiperglicemia, y esa hiperglicemia ocasiona daño endotelial, ya tiene trastorno lo de reparación de herida. Y al darle corticoides da más aún efecto sobre el daño de herida. Justamente este señor que les dije, imagínense lo que le pasó. Era un Cushing, el pobre señor tomaba un fármaco que se llama Reumacin. Barato, de 10.000 guaraní, que está en la farmacia. Más o menos 3 meses estuvo consumiendo, ya tiene su fase característica. Y se golpeó la mano. Y en vez de responder naturalmente a un proceso inflamatorio, se descontroló y la mano se deformó. Tiene una celulitis profunda que ahora se complicó con una infección que se llama fascitis necrotizante, ¿verdad? La fascia profunda de la mano está totalmente destruida. Entonces tienen que operarle, abrir la mano y tratar de quitar todo el material necrótico ahí debajo. Entonces, ¿por qué se complicó tanto ese paciente? Nuestra cara de luna llena. Porque no tenía inmunidad. Ingresó una bacteria y la bacteria se desarrolló rápida y sin ningún obstáculo, ¿verdad? Eso hace los corticoides. Bueno, músculo estimula también, dijimos ya, la degradación proteica, produce consumo, atrofia y debilidad. Fíjense que dice proximal, y proximal se refiere a miembros superiores. Produce mayor debilidad de miembros superiores. Bueno, esto ya es repetitivo, ¿verdad? Tenemos gastrointestinales, dijimos ya. Úlcera, gastritis erosiva, hemorragia digestiva altas,
a nivel metabólico, nuestro síndrome de Cushing, trastornos menstruales. ¿Qué trastorno? Generalmente hace que el periodo menstrual sea más abundante, ¿verdad? Más abundante, mucho más abundante, haya mayor tendencia a la anemia y sea más periódico. En vez de que sea 28 días, es cada 14 días. Y aparte, esos periodos tienen tendencia a ser dolorosos, ¿verdad? Impotencia. ¿Qué tipo de impotencia? Sexual eréctil, ¿verdad? Impotencia sexual eréctil en el hombre. Elevación de la glucosa en sangre. Ya sabemos que se suprime nuestro querido eje hipotálamo hipofisario suprarrenal. Y puede haber también retraso en el crecimiento. Por eso en los niños, cuidado, ¿eh? Tiene tendencia a producir necrosis del cartílago de crecimiento. Así que peligroso nuestro corticosteroide. Bueno, músculo esquelético, por excelencia, consumen la matriz ósea. Osteoporosis, osteonecrosis aséptica, dijimos que era el hueso preferido del fémur. A nivel dermatológico, acné, hirsutismo, fragilidad capilar, mayor tendencia a tener hematomas, estrías violáceas y retraso en la curación de heridas. Catarata en el ojo, glaucoma, también, esto no mencionó en ninguna parte, aumenta la presión intraocular. Y cardiovascular es todo lo que tiene que ver con la hipertensión y la insuficiencia cardíaca. También a nivel neuropsiquiátrico altera el humor, por supuesto no mejora el humor, sino que le vuelve mucho más agresivo a la persona, ¿verdad? Más inquieta. Y también la hipertensión endocraneal benigna. Hay casos que pacientes desarrollaron un aumento de la presión intracraneal. Y a nivel del sistema defensivo produce un deterioro completo con susceptibilidad a desarrollar infecciones como este señor que de un pequeño golpe en la mano se complicó y corre el riesgo de amputación de la mano. Bueno, en realidad del brazo porque ya está por acá, ¿verdad? Bueno, y algo que tengo que tener en cuenta a la hora de suspender el tratamiento es el tiempo de consumo. Si es menos de 14 días, no hay problema. Ahora, si superan los 14 días, tengo que tener un ritmo de descenso paulatino y lento para restablecer mi control hipotálamo hipofisario adrenal, ¿verdad? Si no lo hago, puede que venga el síndrome de abstinencia. Este fármaco produce síndrome de abstinencia, debilidad, letargia, se duerme el paciente, se duerme, ya no se despierta, disminución de peso, ¿sí? Cefalea, mialgias, artralgias, dolores articulares intensos, depresión, hipotensión postural y hipoglucemia, que uno de los peores es la hipoglicemia, ¿verdad? Bueno, acá nos dice dosis fisiológica mantener hasta que haya evidencia del eje de recuperación. Hay que mantener una dosis estándar hasta que tengamos certeza de que se recuperó nuestro cortisol plasmático. Para eso vamos a ir solicitando a las 8 de la mañana si encontramos nuestro pico máximo, ¿verdad? Bueno, y la reducción debe ser gradual. Eso es importante. Si ustedes se encargaron del tratamiento prolongado, tienen que encargarse del descenso controlado, ¿verdad? Por ejemplo, disminuir 10 miligramos cada 1 a 2 semanas si la dosis es mayor a 60 miligramos día de prednisona, ¿verdad? Entonces, 10 miligramos cada 1 semana, hasta que llegamos a 10 y luego suspendemos. 5 miligramos día o cada 2 semanas, 5 miligramos día cada 1 a 2 semanas, si es de 20 a 60 miligramos, esto es también para prednisona, y si es hidro, por ejemplo, 10 miligramos por día. El problema de la hidro es que viene de 100 y de 500 miligramos. Normalmente usamos 100 miligramos por día a 300 miligramos por día, siempre y cuando superaron los 14 días. Si no, no hay problema. Bueno, antes de terminar, por ejemplo, ustedes deciden iniciar un tratamiento con corticosteroides. ¿Qué medidas van a tomar en cuenta para proteger al paciente? ¿Qué le van a dar como suplemento?
porque saben bien que va a ocurrir. Bueno, primeramente vamos a tener una depresión importante del sistema inmune y una de las cosas que se descontrola rápido es los parásitos. Entonces, antes de iniciar vamos a darle un antiparasitario, principalmente para combatir los helmintos, los gusanos redondos, ¿verdad? Entonces, ¿qué le damos al Vendasol? Eso vamos a dar dentro de poco. Al Vendasol en ampolla bebible para profilaxis. Y vamos a darle calcio. Calcio con vitamina D3 para suplementar esa osteolisis que se viene, ¿verdad? Entonces, son medidas que se van tomando a la hora de iniciar un tratamiento corticosteroide. Bueno, esto es nada más para recordar que los corticoides pueden hacer Cushing por cualquiera de las vías, endovenosa, pomada, geles o lo que sea. Así que siempre tengan cuidado con el uso de estos fármacos porque son de venta libre. Bueno, ¿tienen alguna pregunta sobre este tema? Se quieren ir ya, ¿eh?